Le agradezco a Orlando Gongalves, que nos acompaña aquí en la revista Peninsular. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, un gusto poder estar aquí con ustedes. Orlando tiene 34 años de experiencia en marketing político de gobierno y manejo de crisis. Desde 1982 ha desarrollado proyectos en 13 países, como Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, México, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Colombia y Paraguay, entre otros. O sea, tienes una muy vasta experiencia en esto del marketing Sí. político y vienes acá a Yucatán a dar un seminario acerca de comunicación y competencia política en el siglo XXI. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, esto es una invitación que nos hizo la Fundación Konrad Adenauer para venir a varios estados. Estuvimos en el Estado de México, estuvimos en Puebla, estuvimos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, lo que antes se llamaba el Distrito Federal, y ahora estamos aquí en Mérida, Yucatán. La idea es dictar este seminario sobre las nuevas técnicas de la comunicación política moderna, cómo la política ha cambiado, cómo el mundo está cambiando y por ende cómo las técnicas de la comunicación política moderna están evolucionando y cuáles son esas nuevas herramientas. Estás hablando muy didácticamente. ¿Cómo lo pueden poner en ejercicio, digamos, cómo ponerlo en el proceso electoral? Más que en el proceso electoral, y es ahí uno de los principales errores, pensar que es El proceso. el proceso electoral, es desde mucho antes. ¿Cuál era la función de los partidos políticos, por ejemplo? Era ser articuladores entre los ciudadanos y el Estado. Y los partidos políticos se volvieron maquinarias electorales para ganar elecciones. Y salen a ganar elecciones. Bueno, ¿y qué pasa cuando no hay elecciones? ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿En qué momento perdieron ese rol fundamental de ser los interlocutores, los articuladores entre las demandas ciudadanas y el Estado? Entonces, lo que nosotros queremos y estamos promoviendo y en este seminario vamos a debatir es justamente eso. Oiga, hay que regresar a ese papel, hay que estar al lado de los ciudadanos, hay que comenzar a escuchar mucho más de lo que hablamos. De arrancada, yo no sé tú, pero yo en 34 años de experiencia no me he encontrado con un animal, incluido el ser humano, que tenga dos bocas y una sola oreja. Ahí hay un mensaje clarísimo. Escuchar Clarísimo. más. Escuchar más. Entonces, cuando comienzas a entrar en esa dinámica de escuchar más, de estar al lado del ciudadano, sobre todo después de los terribles tiempos que hemos pasado producto de la pandemia, que no se ha terminado los efectos de la pandemia, o sea, la sociedad está cambiando producto de lo duro que nos golpeó la pandemia. Cuando tú te vuelves a poner al lado del ciudadano y escuchas al ciudadano, entonces comienzas a recuperar ese rol fundamental de ser articulador e intermediario y comienzas a acercarte a los ciudadanos volverán a acercarse a la política. Oye, Orlando, pero es, en tu caso, que es asesorar de pronto a políticos, debe ser muy difícil porque el ego del político es muy grande. ¿Te escuchan? Bueno, yo tengo tres normas para trabajar para un cliente. La primera, me tiene que agradar lo que piensa el cliente. Y me tiene que agradar lo que ha hecho y me tiene que agradar su entorno. La segunda es que yo lamentablemente me gusta comer 3 veces al día, entonces me tienen que pagar por eso, ¿no? Y la tercera es que si no me escuchan me voy. ¿Para qué me pagas si no me escuchas? Entonces, se presentan debates, a veces son debates intensos, pero siempre encontramos puntos de coincidencia y siempre encontramos la manera de que se vaya cambiando la manera tradicional de hacer política por las técnicas modernas. La diferencia entre, y lo platicamos fuera del aire, entre las elecciones, por ejemplo, en Portugal y en México, que son muy diferentes. Sí. Los procesos son muy diferentes. Sí, bueno, primero el sistema político. Aquí es presidencial, allá es, en Portugal es parlamentario. Segundo, allá el debate es ideológico. El Partido Socialdemócrata
está unido con los demócratas cristianos y actúan como partidos de derecha, y el Partido Socialista actúa como socialdemócrata. Entonces hay una gran diferencia. Entonces el debate es ideológico a nivel de la Asamblea de la República, el equivalente al Congreso. Pero después lo más importante es la actitud y el trabajo que se hace a nivel local con los gobiernos locales, con los municipios, porque son gobiernos muy cercanos a la gente, donde se le da mucha participación al ciudadano. El ciudadano decide en muchas ocasiones, es sometido a consulta vía referéndum, el presupuesto participativo. ¿En qué va a invertir la municipalidad una buena parte de los ingresos que recibe? O inclusive a veces van más allá, que de todos los proyectos que se pudieran hacer, cuáles son los prioritarios según la comunidad, y la comunidad vota cuáles deben hacerse primero y por qué. Entonces, ese proceso de cercanía de esas autoridades locales con los ciudadanos provoca que haya un mayor nivel de participación a nivel local. De hecho, cuando tú analizas las estadísticas electorales, la votación, los niveles de participación a nivel de campañas locales o de elecciones locales es mucho mayor al nivel de participación para Congreso Nacional. Claro, porque el ciudadano está mucho más cercano del alcalde, de los concejales. Claro. ¿Dónde crees que en México queda la ideología? ¿Y a qué me refiero? El mexicano, el político mexicano está yendo por el poder, o sea, ¿va por el poder nada más per se? ¿O hay un movimiento ideológico en México? ¿O ya se acabó eso? Yo creo que las ideologías van de salida, sobre todo porque la gente comienza a ver, bueno, este político, ¿cuál es su intención? ¿Qué quiere hacer por la comunidad? ¿Qué no quiere hacer? Entonces, el debate ideológico es un debate de élites. La gente busca resultados más concretos. Entonces me parece que las ideologías van de salida. Puede haber tendencias, hay quienes hablan de derecha, hay quienes hablan de izquierda. Yo no sé si eso realmente existe. Es que he visto que, en el caso de México, ya está tan revuelto todo, ya hacen alianzas todos, o hacen que en un mismo partido puede estar un ala proabortista, un ala antiabortista, ¿no? En el mismo partido o en la misma alianza. Es que a la final los partidos que son tienen que ser un reflejo de la sociedad, y la sociedad es diversa, es multicultural, es multiétnica, la sociedad es compleja, igual son los partidos, son reflejos de la sociedad. Entonces, un partido puede tener unos principios ideológicos perfectamente válidos, pero tiene que aceptar que en su seno, en su militancia, haya diversidad. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos con los partidos políticos es, ¿qué es más importante, las diferencias que tenemos o los puntos de encuentro? Las coincidencias. Claro. Oye, pues realmente te agradezco muchísimo, le agradezco mucho a Orlando Congalvez que nos acompaña aquí en la revista, y que tengan éxito en el seminario, y que tengan éxito, y bienvenido a México. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por esta conversación, y encantadísimo de estar en Mérida. Lamentablemente solo vinimos por un par de días, pero volveremos por un poquito más de tiempo. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.